El poder de la palabra. Continuamos. Mesa de análisis. Continuamos en El Poder de la Palabra y hoy en el estudio nos acompaña el licenciado Luis Wertmann Zaslav. Él es presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México para hablar sobre este nuevo sistema penal acusatorio. Muy buenas tardes. Hola Ivonne, hola Carlos. Arturo, perdón. ¿Cómo estás? Bien. Y estamos preparados en su mayoría. ¿Por qué en su mayoría? Recordemos que la fecha fatal es este próximo viernes, pero esto es algo que desde hace 8 años se sabía que iba a suceder. Y aquí lo primero que tenemos que hacer es medir realmente a los gobernantes, y aquí más que a los gobernantes hay que ser a los gobernadores de cada estado, si cumplió, no cumplió o qué tanto cumplió. ¿Y por qué es importante? Hoy en día, de 100 delitos que pasan en la República Mexicana, 92 son de lo que se conoce del fuero común. ¿Qué quiere decir? Que es lo que le corresponde a los estados. 6%, 6 de cada 100, son del orden federal y 2 son de menores de edad. Entonces, nuestra percepción de justicia realmente viene de nuestra justicia diaria, lo que conocen o lo que algunos le dicen la justicia cotidiana. Las cosas que vemos que pasan en nuestro municipio, en nuestra ciudad, en nuestro estado, y que de alguna manera vemos que son lentos y que no se resuelven. Este sistema lo que trae, el principio es muy bueno, y pues hay que ponerlo a lo que hemos visto en las películas americanas, ¿no? Que es transparente, es público, se sienta de un lado el acusado, del otro lado el que puede haber sido la víctima, hay un diálogo y entonces empiezas con situaciones que son positivas. En el sistema actual, que vamos a llamarlo el sistema inquisitorio, ¿y por qué inquisitorio? Porque aquí partes del principio que todo el mundo es culpable, mientras que el nuevo sistema todo el mundo es inocente. La otra cosa es que mientras en el de hoy todo se hace a base de papeles y por eso vemos unos expedientes que es imposible que alguien los pueda leer, aquí es el diálogo y el diálogo público que se lleva a cabo. A mí me gustaría preguntarte, ¿se ha trabajado bien? ¿Ves que se ha trabajado bien? A mí me preocuparía el error aprendizaje. Bueno, lo vamos a vivir definitivamente, pero aquí sí habrá un error y aprendizaje. Tenemos que poner varias cosas. Hay una persona que ha sido, pues, quien ha llevado más alto el estandarte en esto, que es la doctora María de los Ángeles Fromow, y su equipo, obviamente, que el trabajo que han hecho es titánico. Pero han hecho un trabajo titánico también teniendo que derrumbar una cantidad de murallas, ya no digamos de paredes, en donde han encontrado estados en donde la falta de compromiso y la falta de voluntad son evidentes y que por esa falta de visión política, pues muchos gobernadores dijeron, pues como esto va a suceder cuando yo ya no esté, ¿por qué me voy a preocupar por la gente de mi estado? Y entonces aquí es donde tenemos que hacer ese llamado a toda la sociedad de todo nuestro país, cada quien en la localidad en la que estamos, a que vea qué es lo que cada uno de sus gobernadores hizo, porque como les digo, esto lleva 8 años de que arrancó. La otra cosa que es importante y que yo diría, por ejemplo, a todos los que nos están viendo en la Ciudad de México, es, vamos a escuchar muchísimas pláticas, conferencias, entrevistas de lo que es esto. Y bueno, pues vamos a oír términos que a lo mejor nunca habíamos escuchado, o como yo digo, a veces términos que no entendemos. Lo mejor es asistir a estos juicios, porque estos juicios son públicos, son abiertos. En la Ciudad de México están en lo que le han llamado la ciudad judicial, que es en Doctor Lavista 114, lo que conocemos como
niños héroes ahí, y entonces cualquier persona puede asistir a ver cómo se lleva a cabo un juicio. Entonces, esto es algo, ¿para qué? Para que nos familiaricemos y lo entendamos mucho mejor. Claro. Van a haber ahorros en costos, por ejemplo. Hoy un juicio de los que conocemos, que son todo por escrito, el promedio son 16,000 pesos. En los juicios orales te vas a ir a costos de 600 pesos. Hoy un juicio promedio se lleva 180 días. Estos no se tienen que llevar más de 30 días. Entonces, tenemos que sentir una gran diferencia como ciudadanos. Otra cosa importantísima que sucede con esto es, creo que a todos lo que más nos importa, hablando obviamente de situaciones no tan graves, pues es que el daño que sufrimos, pues no lo repongan, ¿no? Y que la vida siga adelante, pero que no tengamos que esperarnos 6 meses a que te repongan porque rompieron algo, te quitaron algo. Esto te lleva a que la solución se da en la conciliación. Y entonces pueden irse a plazos rapidísimos. ¿Para qué? Para que también veamos y sintamos que la justicia puede ser mucho más rápida y mucho más efectiva. A ver, ponnos un ejemplo. ¿En qué ejemplo va a ser mucho más rápido? Porque, como tú dices, hay mucha información, pero también mucha información distorsionada. A ver, una muy sencilla. Bueno, sencilla pero terrible, ¿no? Una empresa tiene a un empleado y ese empleado lo sorprenden que se robó 50,000 pesos. El empresario, más que su intención sea meterlo a la cárcel a la persona, lo que quiere es recuperar el daño para que pueda él seguir adelante, ¿no? Esta posibilidad te la da este nuevo sistema de justicia penal. Oye, llegaste un día a tu casa y un vecino se le rompió un tubo, te inundó tu casa. Tú lo que quieres no es que el señor se vaya a la cárcel, es que se te reponga el daño que tú sufriste, ¿no? Y así con prácticamente todas las cosas. Hay otras situaciones que no es de que cada quien se lleva su golpe, como es se lo dice, que te quería ¿no? preguntar. ¿En qué casos no? Un asesinato, violación, secuestro. Ahí ya estás en donde la justicia tiene que seguir siendo tanto o más severa de lo que ha sido hoy. Y no quiere decir que de la otra manera va a ser más relajada, sino va a ser más rápida para nosotros los ciudadanos. Ahora hablabas de costos, se disminuyen los costos monetarios, pero ¿qué pasa con la credibilidad si empieza a haber fallas? Porque finalmente están propensos a eso, ¿no? Bueno, uno, vas a poder bajar impunidad y vas a poder bajar corrupción. ¿Por qué? En el sistema actual no sabemos lo que pasa en un juicio, porque todos son escritos. Y ahí sí hay una cantidad de artimañas que se pueden utilizar para que se tarde más, para que si ya se dijo una cosa se cambie por otra, o hasta para que se pierdan papeles. Entonces, esto al ser público, ya vamos a ver que esto ya no va a suceder, y por eso hay que ser muy cuidadosos, porque hay mucha gente que no le conviene que esto cambie, porque han hecho carreras de años y años en donde así es como ha funcionado, y les ha funcionado a algunos, no a las mayorías. Entonces, esta es una. ¿Dónde nos puede venir esa desilusión? Y por eso es que tenemos que hacernos estos llamados. Es aquí lo que se conoce como las cadenas de custodia, son eslabones de esta cadena. Y que si esos eslabones no están correctos, se rompe la cadena y ya no funciona. Entonces, ejemplo, nuestras policías. Tenemos que pedirle a todas nuestras corporaciones policíacas que reciban la mejor de las capacitaciones,
¿Y eso se ha hecho? Porque he escuchado mucho que se está capacitando a los jueces, pero a los policías. En algunos lugares bastante bien, en algunos lugares bastante mal. Es más, ahí tenemos unas cifras de lo que te dice. Por ejemplo, solo el 29% de las policías municipales están capacitadas. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que 29 de cada 100 policías municipales no están capacitados. Es muy alto. Y entonces, ¿esto qué te va a llevar? Que cuando se comete un delito, el primero que responde en este sistema es el policía, porque es el que llega más rápido al lugar y el que tiene que hacer una serie de procedimientos para cuidar el lugar de los hechos. Si algo no lo hace correctamente, prácticamente aunque tengas al culpable, ya el juicio va a poderse desvalidar. Y entonces eso es donde nos puede venir una frustración como ciudadanos, decir, oye, pues no, que este sistema era mejor. Sí. Es mucho mejor y por eso sí hay una curva de aprendizaje. Ahora, yo he escuchado, el mismo presidente de la República, Edgar Elías Azar, con quien hemos platicado en este espacio, primero que sí se han dado las capacitaciones, que sí estamos listos, pero yo te pregunto, ¿de verdad esto va a bajar los índices de corrupción? ¿Va a ser perceptible? Sí, y les voy a decir por qué. Porque los que vamos a poderlo estar supervisando somos nosotros mismos. Y por eso es esta petición. No, oye, como dicen, no te creas todo el rollo. Asiste y ve cómo está funcionando para que te pueda quedar claro de cómo es esto. Y otra cosa que estamos haciendo, estamos poniendo a disposición la línea ciudadana, que es el 5533, y a nivel nacional el asterisco 5533, para que cualquiera que tenga una duda, una pregunta, nos llame, porque todos nuestros operadores están capacitados en el nuevo sistema de justicia penal acusatoria. Hasta para también los policías, que si se pusieron nerviosos, no le entendieron, mejor que llamen y que digan, oiga, ¿cómo se hace esto? Claro. Y darles ese apoyo a nuestros policías también. ¿Para qué? Para que efectivamente sintamos a la brevedad que esto sí es mejor. Luis, nos quedan 20 segundos. ¿Con qué te despides? Con lo que les dije. 1, asistamos. Adoptemos esto y veamos lo que es nuestro. Y segundo, cualquier duda, las 24 horas, los 7 días de la semana, al 5533 o al asterisco 5533, para que lo vayamos sacando todo y lo vayamos haciendo bien, que eso es lo más importante. Pues te agradecemos que estés con nosotros y te invitamos para que regreses después de que esto ya entre en operación a ver qué tal funciona. Y es muy importante porque vamos luego a meter un sistema de medición para realmente poder medir y darnos cuenta si mejora esto. Gracias, Luis. Muchas gracias. Pues vamos a hacer una pausa y continuamos en El Poder de la Palabra. El poder de la palabra. Regresamos.